Bueno, muy buenas noches. Hoy 1 de mayo del 2021. Bienvenidos. Les quiero responder ciertas preguntas que me han hecho pues, los varios pacientes y los suscritos al canal, diciendo, bueno, doctor, ¿y cuándo terminará el tercer pico? Listo, yo creo que estamos próximos a llegar. eh, y esta es el principal información sobre este tema y sobre responder esta pregunta. Entonces esta información, estos datos van a Colombia a 30 de abril, o sea, el día de ayer. Y básicamente lo siguiente. Entonces, estos son los números de casos por semana. ¿Listo? Entonces teníamos que la semana, el primer pico hubo más o menos 80.000 casos. En el segundo pico hubo 124 y la buena noticia es que observen, estamos teniendo este pico que ya está como que sube, baja, empiece como a amontonarse los punticos, que esto quiere decir que estamos empezando a llegar a una saturación. Obviamente eso estamos antes de los, pues bueno, antes no, durante el paro que hubo, y pues esto no tiene ningún contexto político, sino simplemente netamente académico. Y vemos y observamos que se está empezando a detener, nos toca estar observando a ver qué pasa en estas 2 semanas, cómo se comporta esto. Ahora miremos las muertes. Esto estamos hablando del número de muertes semanales. El acumulado más o menos en agosto estaba en 2.284. En enero alcanzamos a llegar a 2.700, pero observen, miren cómo está esta línea. Esto es lo preocupante en tema del número de muertes. 3.274. Y ustedes dirán qué es lo que está pasando, supuestamente las vacunaciones. Y yo creo que eso más adelante les voy a responder sobre cuál es el rango etario que más mortalidad está presentando en la actualidad. Entonces observemos, estos son datos país de ocupación de camas UCI. Las camas UCI, estamos hablando de que observen, estas son las camas disponibles. Eh, en porcentaje, para el 13 de abril teníamos 27.73, para el 19 de abril teníamos 22.62 y para el 30 de abril estábamos teniendo una disponibilidad del 17.96%. ¿Eso qué pasó? Que desde el 19 al 30 se utilizaron 546 camas, de las cuales aún están disponibles 2.295 en todo el país. Si nosotros revisamos en Bogotá tenemos la ocupación UCI total es del 90.5%, por eso es que estamos en alerta roja. La ocupación por COVID está aumentando un poco más lento, pero sigue aumentando 92.5%. Por ejemplo, en Antioquia, en Medellín, exclusivamente tenemos disponibles solamente 48 camas. Si ustedes ven que esas franjas, que es como color cremita, ya casi no se observan en la gráfica. Y por ejemplo, en el Valle del Cauca tenemos camas disponibles 76. Entonces, obviamente, estamos viéndonos, eh, digámoslo así, un poco empezándose a sobrecargarse, a saturarse el sistema de salud, especialmente en las unidades de cuidados intensivos. Y esto lo que implica es que tenemos que seguir trabajando mucho en lo que es seguir vacunando uno, y lo segundo es seguir cuidándonos. Bueno, y esta es la gráfica que me parece más importante, sobre todo para poder responder la pregunta ¿qué está pasando? O sea, ¿en cuál son las edades que más están falleciendo en este momento? Entonces tenemos que es una distribución porcentual de mortalidad por rango etario y tenemos que de 70 a 79 años está el 27.1%. O sea, es decir, que en este franja de edad son los que más están muriendo. Anteriormente teníamos los mayores de 80 años y observemos que eso empezó a disminuir con el tema de la vacunación. Segundo, de 60 a 69 años con un 23.06%. ¿Sí? Entonces eso es algo importante porque casi entre los 60 y los 79 años, casi pues, es el más de la mitad de la mortalidad en la actualidad en Colombia. Le sigue el rango de 80 a 89 años. Acordémonos que la probabilidad de un paciente de 80 en adelante es casi
el 25%. Entonces eso, ojo, porque pues claro, eso se está empezando a verse disminuido con el tema de la vacunación. Y le sigue este rango de 50 a 59 años con un 12.60%. Ojo, y aquí tenemos pues todo el tema de comorbilidades y bueno, y ciertas particularidades individuales. Ya tenemos que, miren, fíjense que de 90 a 99 años, con 40 a 49 años, casi comparten la misma, el mismo tema porcentual, que es un 5%. Y después tenemos 30 a 39 años, un 2.55, y 20 a 29 años, un 1%, o sea, de 100 personas que se infectan de 20 a 29 años, hay una mortalidad de 1.02, y seguimos ya mayor de 100, de 10 a 19, de 0 a 9 y menor de un año que es de menos del 0%. Entonces, ¿cuál es la característica de esta diapositiva? Es precisamente eso. Es evidentemente que, claro, si nosotros estamos observando cuáles son las mayores, el rango etario en donde salen mayor a trabajar, pues ahorita con el teletrabajo, pero hay otras personas que no pueden estar haciendo teletrabajo por su mismo condición laboral. eh, Vemos que de todas maneras ya estamos empezando a observar una franja entre 60 y 69 años, de 50 a 59 años y de 40 a 49 años que siguen saliendo a las calles y que posiblemente tienen posibilidades de enfermar, y eso nos quiere decir que tenemos que seguir protegiéndonos. Entonces aquí el mensaje es bioseguridad y seguir pues, asistiendo a las jornadas de vacunación. Lento, rápido, a medias, pero sin embargo tenemos que seguir haciendo. Y lo que les decía hace unos 10 días, definitivamente tenemos que seguir teniendo fortaleza, tenemos que seguir teniendo fe y sobre todo esperanza. Esperamos a que cada vez podamos empezar a nosotros a contener ese tercer pico. En teoría ya estamos llegando, salvo si solo si no hubiese existido este tema coyuntural social y político que hubo con el tema de las marchas, pues uno podría estar pensando que ya hubiéramos podido estar en el tercer pico. Ahora nos toca esperar estos 15 días a ver cómo se comporta el número de casos y sobre todo lo que tenemos es que frenar el tema del número de muertes. Entonces, les quiero dar las gracias. Nos vemos, yo creo que la próxima semana. Esperemos a que ya la próxima semana podamos tener un stop en las muertes, una disminución en el crecimiento de la curva de las muertes. Definitivamente, Israel, por ejemplo, ya se ve los frutos, tanto en muertes como eh, en el número de casos, y eso ya empiezan a aflojar todas las medidas de salud pública. Entonces, eso es un aliento, eso es como un norte. Lo mismo también en el Reino Unido, también observamos ese mismo comportamiento, aunque ellos siguen estando estrictos precisamente en ciertas medidas, y les ponen multas serias a las personas, por ejemplo, supongamos que llegan al Reino Unido y les ponen la multa es que si salen los primeros 10 días, así tengan la prueba negativa, no pueden salir, y si salen son 1.000 pounds de multa, o sea, estamos hablando que son de 4 millones a 5 millones de pesos por salir si los pillan saliendo de las casas. Entonces es interesante porque pues precisamente lo que se busca es tratar de no entorpecer, o sea, como disminuir toda eh, el esfuerzo que se ha hecho a través de la vacunación y sobre todo aumentar eh, los temas de las contingencias en el tema de podernos cuidar unos a otros en las medidas de bioseguridad, etcétera. Entonces, pues bueno, ya ojalá todos estamos haciendo fuerza para que esa curva empiece a descender y que podamos salir de la alerta roja para poder seguir nosotros con una, entre comillas, nueva normalidad que estamos hablando. Esa nueva normalidad ya vamos a cumplir pues, ya cumplimos un año. Entonces un abrazo, mucha esperanza, mucha fe, mucha fortaleza, y bueno, y sobre todo a no dejarnos pues, caer del miedo, sino pues seguir haciendo nuestras cosas con cuidado y con mucha conciencia social y con mucha, pues, sobre todo respeto hacia nuestros adultos mayores y cuidarlos. Un abrazo, muchas gracias.